Bienvenidas a todas las chicas que ahorita se están conectando, bienvenidos a todos. El tema que vamos a tratar hoy va a ser sobre la tos. Todo sobre la tos, sobre los jarabes, si se requieren o no. Pero antes de empezar, doctor, le quisiera pedir de favor si se pudiera presentar para que aquí nuestras mamás y nuestros papás pues lo conozcan y sepan pues qué especialidad tiene y realmente a qué área se dedica usted. Por favor. Claro que sí. Y pues bueno, primero que nada, te repito, por favor, háblame de tú. Yo soy Carlos, mi Ah, nombre es perdón. Carlos Valderrábano. Para todos mis amigos me dicen Charlie, me quieren decir doctor Charlie, está perfecto, no tengo problemas. Mi nombre es Carlos Valderrábano, yo tengo 33 años, soy pediatra, bueno, estudié medicina, tengo una especialidad en pediatría, que es en especialidad de niños. Después de eso hice una especialidad en enfermedades respiratorias de niños, que se llama neumología pediátrica, y hice una tercera especialidad en función pulmonar, en fisiología respiratoria y función pulmonar en niños, bueno, niños y adultos, pero yo me enfoco en niños, esa es mi área de investigación, soy investigador también respecto a salud Perfecto. respiratoria de niños, y pues para mí es un gusto estar contigo, y sobre todo que podamos platicar de este tema que es súper controversial. Estoy seguro que al rato van a salir los cuchillos así de, ¿quién dijo eso? Y va a estar muy bueno, va a estar muy interesante. Sí, doctor, gracias. Totalmente. Es un tema de verdad que causa mucha polémica Claro. porque, bueno, como madres, hablo como madre ahorita, cuando tienes a tu niño enfermo y tiene tos, pues tú ves que está molesto, que está inquieto y lo que quieres es que se le quite esa tos, ¿no? Pero hablando como Exacto. médicos sabemos que también la tos es un mecanismo de defensa. Entonces es como un arma de dos filos, realmente, pues saber qué hacer, ¿no? Y pues bueno, doctor, como ya dijimos, pues ese es el tema y le voy a pedir de favor si nos pudiera empezar a hablar ya como tal del tema y de los jarabes, que eso es lo que realmente vamos a enfocarnos, por favor. Claro que sí, creo que acabas de darle al clavo así súper durísimo. Primero que nada, saludos a todas las mamás que están ahí, no las saludé. Un gusto, ya saben, super papás, super mamás, preguntas. Si tienen preguntas, váyanlas metiendo aquí en los comentarios para que vayamos platicando de ellas. Este tema da para mucho, en la semana se mandaron muchísimas, entonces vamos a tratar de contestar todo lo posible. Para empezar, Claro, tocaste un punto fundamental. La tos es un mecanismo de defensa. Por supuesto que lo es. Y quiero que lo pensemos de una manera súper simple. ¿Qué pasa cuando estás comiendo, no sé, te estás comiendo mazapán, ¿no? Y por algún motivo metes aire y en ese momento pedacitos del mazapán se te van a la garganta. ¿Qué es lo primero que haces? Empiezas a toser. ¿Por qué? El pulmoncito y la vía aérea, bueno, toda la vía respiratoria, de la garganta para abajo, por así decirlo, se encarga de meter oxígeno. Lo único que se hace es meter oxígeno de lo que respiramos hacia nuestra sangre. Este oxígeno es, digamos que, siempre les explico a los papás que tenemos dos componentes para poder vivir. Uno es azúcar y otro, o sea, azúcar, glucosa, pues lo que comemos, que eso lo adquirimos claro, a partir de la comidita. Y el otro muy importante es el oxígeno, porque el oxígeno en combinación con esta azúcar, con esta glucosa, va a encargarse de producir energía. Para poder producir células necesito producir energía, para poder caminar necesito producir energía, para poder que mi corazón lata necesito energía, para todo el tiempo necesito energía. Entonces, claro. tenemos un órgano que solamente se dedica a meter oxígeno hacia las células y sacar el material de desecho, que es el dióxido de carbono. No tiene mayor complejidad esto. Entonces, si este órgano tiene una sola función, esa función debe estar súper protegida, ¿no? Entonces, mi pulmoncito, por sí mismo, se encarga de que cada que llega algo extraño, inmediatamente sacarlo, porque no tiene nada que hacer ahí. Si cae un líquido, el líquido no es aire, entonces va para afuera. Si cae comida, la comida no es aire, va para afuera. Si tengo flema, la flema no es aire, va para afuera. Entonces, la tos es un mecanismo de defensa, el mecanismo tal vez de los más básicos que hay, porque con un pequeño estímulo inmediatamente voy a condicionar que los músculos que se encargan de la respiración se aprieten fuertemente para que logren expulsar aquello que haya llegado. Entonces, Claro. ese es el punto fundamental. Es un mecanismo de defensa. Por lo tanto, no siempre es del todo mala. ¿Es un síntoma? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero ese síntoma no significa que sea una enfermedad. Por lo tanto, en un niño que tiene tos, lo importante no es quitarle la tos, sino saber
por qué tiene tos. Suena así como medio enredado, pero es la realidad. A veces nos preocupamos demasiado por, ay, es que no deja de toser, no deja de toser, necesito un jarabe para la tos y le tengo que dar esto porque me dijeron que esto le quita la tos y le quito la tos, quito la tos. Y no nos ponemos a pensar, a ver, ok, sí hay que quitarla, pero ¿por qué está tosiendo? ¿Por qué se está defendiendo ese pulmoncito? Eso es el punto fundamental. ¿Por qué se está defendiendo? Entonces, es muy importante, primero que nada, dejar en claro que la tos es un mecanismo de defensa del pulmón. Cuando un niño está tosiendo o cuando un adulto está tosiendo, el pulmón se está defendiendo de algo. No sé de qué es, ¿sale? En el presente instante no les puedo decir todos los motivos por los cuales podemos toser, pero se está defendiendo de algo. Ahora, la tos, conforme van pasando las edades, va modificándose. ¿Y esto por qué se va modificando? Así como nosotros, como el ser humano va creciendo y va madurando, el pulmoncito y la caja torácica, o el tórax, la caja donde se contienen los pulmones, ¿sale? Va creciendo y va haciéndose más fuerte, más dura. Si ustedes, si, no sé, mamá, papá, recuerdas cuando tu bebé es un recién nacido, hasta sientes como raro agarrarlo del tórax porque como que son aguados, ¿no? O sea, creo que el tórax de un bebé y es un bebé aguado. Dices, ay, no, lo voy a lastimar. Y no, lo que pasa es que efectivamente el tórax es muy laxo. Conforme nos vamos haciendo grandes, ahorita a mí me tratas de apretar el tórax y es muy difícil que sientas esa como laxitud. Mi tórax ya es más firme, porque conforme voy creciendo hay un momento en el que crece un máximo y ya se empieza a reforzar todo. Durante los primeros 5 años de vida, este tórax va a ser un tórax más elástico, va a tener una forma como cilíndrica. Traigo aquí a mis pulmones Juancho y Rancho, porque quiero mostrarles más o menos, están geniales, tampoco no, es mi peluche favorito. Sí, ya lo había visto. Pero si se dan cuenta, tienen más o menos la estructura de un pulmón. La base, que es donde se puede sentar, es como plana, y hacia arriba se va haciendo como unas puntas, ¿ok? Entonces, en esa misma forma, debe de quedar el tórax al final, queda como un cosito así, ¿no? Cuando los bebés son pequeños, como una campanita. ese tórax, exactamente, es como una campanita, qué mejor, es como una campanita, literal. Entonces, cuando los bebés son pequeños, este tórax es como un cilindro. ¿Por qué es como un cilindro? Porque es muy laxo, porque tiene que crecer, porque se tienen que expandir esos pulmones, porque digamos que no se ha desarrollado por completo. Al ser más laxo, la tos no va a ser tan efectiva. ¿Efectiva a qué me refiero? Un adulto tose y es muy frecuente que digan eso. Es que yo toso y puedo sacar la flema. Y mi hijo, por más que le enseño a sacar la flema, tiene 3 años y ya le di clases de cómo sacar la flema y no puede sacar la flema. Porque el tórax de un niño menor de 5 años no está diseñado, bueno, los músculos, los pulmoncitos no están diseñados para tener una tos fuerte, para tener una tos efectiva. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y que es algo que siempre dicen las mamás. Es que yo nada más veo que la pasa tragando y tragando moco. Eso es normal. Incluso tuvimos una publicación hace algunos meses en donde hablamos acerca de cuánto moco se produce al día. Se produce en los niños aproximadamente 1 litro de moco al día. Y estoy seguro que las mamás no ven una sola gota de eso en un niño sano. Entonces, el niño constantemente estamos tragando. Acaban de decir, por eso vomitan. Efectivamente, por eso cuando tienen mucha tos y están enfermo, de repente tosen, vomitan y sacan la flema y hasta parece que descansa el niño. No es tanto que descanse, simplemente sacó toda la flema que tenía. Entonces, toda esa flema, la tos de los niños menores de 5 años, soy muy específico en eso, es para aventar si regresamos con Juancho y Rancho, todos estos tubos que llevan aire hacia los pulmones, estos se llaman, este es de la tráquea, la carina, los bronquios, y hay muchos bronquios, se dividen como una ramita. Entonces, el chiste de la tos es que todos esos mocos que están en los pulmones se vayan acercando hacia la parte de aquí que se llama tráquea. Aquí y en toda la vía aérea tenemos como unos pelitos muy pequeños, microscópicos, que arrastran el moco de la punta de la nariz hacia la garganta y de los pulmones hacia la garganta, con el objetivo de que la mayor parte de esa secreción se degluta. ¿Por qué hago este como glosario así de, bueno, y sí, y eso, qué? Porque muchos de los jarabes de la tos, el objetivo de muchos de ellos, de la mayor parte de los que se venden, son hacer más aguadas las flemas, hacerlas más líquidas.
Por ejemplo, el Ambroxol, dextrometorfano, muchísimos de esos que se llaman mucolíticos, o sea, rompen el moco. Si yo hago un moco más líquido en un niño menor de 5 años, en lugar de quitarle la tos, ¿qué creen que va a suceder? ¿Y qué es lo que siempre sucede? Niño de 3 años que llega con tos, empieza a tomar un jarabe para la tos y dice, es que parece que le di el Ambroxol y empezó a toser más. ¿Por qué está tosiendo más? Porque ahora le cuesta más trabajo al moco desplazarlo, entonces la tos tiene que, el pulmoncito se tiene que seguir defendiendo. Claro. Entonces, esto es como la esencia del mecanismo de la tos y por eso me estoy enfocando mucho en niños menores de 5 años, porque es la edad en la que va a haber una mayor presentación de enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias. Entonces, puntos que quiero dejar claros. Punto número 1. Mamás, la tos es un mecanismo de defensa. A mí no me interesa quitar la tos, a mí me interesa saber por qué se está defendiendo ese pulmón. ¿Ok? Exacto. Punto número 2. La tos de los niños menores de 5 años no es una tos fuerte. No esperen que les tosa la flema y la saque. No. Lo normal es que esa tosecita se vaya a la garganta y se degluta. Y punto número 3, aguas con los jarabes para la tos. La mayor parte de ellos, ahorita vamos a hablar un poquito más para ello, pero la mayor parte de ellos, de lo que hacen, en sí no son jarabes para la tos, pues se utilizan, no es correcto el término, pero la mayor parte de los jarabes que se utilizan para la tos hacen el moco más líquido. Y en niños menores de 5, en lugar de favorecer o en lugar de quitarle la tos, va a ocasionar que esta tos incremente. Entonces, ya tenemos varias preguntas por ahí, he estado viendo que han estado subiendo. Ahorita Sí, sí, sí. empezamos a contestar todo A eso. responder. Sí. A ver, ¿quiere que le lea la primera? O... Si eres tan amable, sí, si no, yo aquí también tengo una lista de varias A preguntas ver, que nos hicieron déjeme. las mamás en la semana. Sí, yo también tengo aquí ya varias aquí anotadas. Bueno, en la compu. Déjeme buscar la primera que ya. Dice. No te preocupes, ¿qué te parece si empezamos con esta? Aquí tenemos una pregunta muy buena que incluso me llamó mucho la atención porque nunca la había analizado, puse a revisarla y está muy interesante. Nos dice Vale Mejía GMZ, saludo Vale, muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Los jarabes con mucho azúcar pueden causar caries? Por supuesto que sí. ¿Sale? Si los usamos de manera Claro. persistente e incluso cuando administramos medicamento, la mayor parte de los medicamentos, específicamente aquellos que son muy endulzados o que se les agrega algo para tener un mejor sabor, siempre es muy importante que después de eso ya sea le den de tomar agua al niño, le laven los dientes o que enjuáguese la boquita y lo escupa. Pero sí, estos jarabes se pueden endulzar con, ay, este jarabe se me acaba de olvidar, jarabito rojo de grosella, jarabe de grosella. Sale que es un sabor bastante dulce, dado que la mayor parte de los medicamentos, y sobre todo medicamentos más complejos, o sea, no más complejos, medicamentos bioquímicamente más complejos dan sabores más feos. Entonces yo los tengo que Ujú. cubrir con sabores dulces más intensos. Entonces sí, Para que puede, les puede toque. ocasionarnos caries en los pequeños. Si tienes alguna pregunta por ahí, le vamos dando, si no, Sí, aquí tenemos dice. más. Sí, dice, ¿por qué la tos es un síntoma que perdura incluso después de que terminan el tratamiento? ¿Es un síntoma Ajá. que no se quita tan fácil? Fíjate que esa es una muy buena pregunta, mami. Créeme que es un síntoma que ocasiona mucho estrés, sobre todo, Ujú. porque es muy persistente. El pulmón no se va a dejar de defender hasta que no se sienta tranquilo y hasta que no sepa que está todo perfectamente bien, hasta que no pueda Claro. garantizar que se encuentre en buenas condiciones. La tos, dependiendo de la causa, hay muchas causas. La mayor parte de las causas son infecciones respiratorias, como un resfriado te puede dar tos, una neumonía te puede dar tos, Ujú. una bronquiolitis te puede dar tos, una laringotraqueitis te puede dar tos, todo lo que termine con itis puede dar tos. Entonces, esa tos, sobre todo cuando son infecciosas y específicamente por virus respiratorios, puede durar hasta 21 días, ¿ok? De manera Exacto. normal. Se puede haber quitado el catarro, se pueden haber quitado la fiebre, los síntomas y persistir hasta 21 días. En general no dura tanto, generalmente después del día 14 ya te debe de empezar a llamar un poquito la atención. Ujú. Cuando tú llevas Claro. más de 3 semanas con tos, o sea, después de haberte recuperado, ya no tener gripe, no tener nada, más de 3 semanas con tos y persiste con síntomas, sobre todo que se identifican en ciertos momentos, ya vale la pena que esa tos se estudie porque la llamamos tos crónica. Y esa tos crónica hay muchísimas causas.
como alergias, como exposiciones. Algunas ocasiones, y es bastante frecuente, que de repente los niños se meten cosas a la boca y le dices, ¡no! Exacto. Y ¡pum! Se va para adentro. No necesariamente se tiene que ahogar el niño. A veces nada más tose mucho. Ese objeto extraño, regresando con Juancho y Rancho, yo por eso tengo 2 pulmones. Cuando se me mete un objeto extraño en la parte de aquí, me empiezo a ahogar. Pero entonces, ¿qué hace el pulmón? Toser. Si este objeto extraño se mete para un lado, dejo de toser. ¿Por qué? Porque tengo a Rancho que me está haciendo respirar. Entonces, yo no me voy a morir, ¿sale? Siempre el organismo se encarga de protegerme, de cuidarme, de que yo no me vaya a morir. Claro. Entonces, Sí. pero sí van a quedar con unos sintomitas ahí, con una tosecita fastidiosa, no grave, pero fastidiosa, como con producción de moco. Entonces, aguas, papis. A veces los bebés se meten, no tienen idea de qué cantidad de cosas se meten a la boca y de qué cantidad de cosas hemos logrado sacar de estas partes de aquí. Entonces, sí es un Sí, síntoma persistente, es un síntoma fastidioso, pero lo más importante es identificar cuál es la causa. claro, sí, 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 totalmente. También, de hecho, llega a haber tos por reflujo y el Ah, reflujo también puede ser, pues, crónico, ¿no? Bueno, de tiempo. Y realmente esa tosecita es como también molesta y sin necesidad de que el niño esté enfermo de gripe y cositas así. Dice aquí, exactamente. es Ujú. necesario, ujú, Sí, adelante. ¿qué decía? Dice, Bueno, es necesario, respecto a lo del ¿cómo? reflujo, hablando un poquitín de lo de la tos secundaria reflujo, el mecanismo es un poco diferente. No necesariamente tiene que regresarse la comida hasta los pulmones para que empiecen a Exacto. toser. A veces simplemente la producción, el gas ácido que se produce, bueno, cuando hay incremento en la acidez del estómago, se puede inhalar y ocasionar tos. Hay veces que simplemente la irritación del ácido que se regresa al esófago, que es el tubo que lleva comida hacia el estómago, puede ocasionar tos. Eh, no es la causa más frecuente de tos en los niños. Sí puede llegar a presentarse en situaciones muy específicas. No es lo más frecuente, pero sí hay que tomarlo en cuenta, sobre todo cuando es una tos crónica. Claro, sí, sí, doctor. Dice, ¿es necesario medicamentos en bebé de menos de un mes con tos por cambios bruscos de temperatura? Fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque era precisamente lo que estábamos platicando. La tos entre más pequeño sea un niño, más ineficiente es la tos, por así decirlo, es menos fuerte, ¿no? Moviliza menos. Entonces, el dar medicamentos depende de cuál sea la situación del pequeño, depende de cuál sea el diagnóstico. Un niño de un mes de edad, Uh, pueden ser varias cosas, o sea, como viéndome lo más frecuente. Una, simplemente que empiece a producir mayor cantidad de moco en la nariz por algún resfriado y sobre todo relacionado con cambios de temperatura. El simple cambio de temperatura puede hacer que produzcamos más secreción. Entonces, esa secreción de la nariz se va a ir para atrás y va a empezar a gotear en esta parte de acá, ¿sale? En esta, digamos que esto está aquí más o menos, así. Entonces, de la nariz empieza a gotear y cae sobre la parte de arriba de los pulmoncitos, la tráquea, que se tuvo que llevar en los pulmones. Nosotros tenemos ahí como un tapón, ¿sale? Un tapón, cuando yo respiro se abre el tapón, cuando yo dejo de respirar se cierra ese tapón. Entonces, cuando empieza a gotear el moco de la nariz hacia acá, me ocasiona tos para que ese moco no se meta a los pulmoncitos como un mecanismo de defensa. En esos casos, principalmente, digo, siempre hay que verificar cuál es la situación, pero una de las cosas, uno de los Claro. remedios que nos ayudan mucho, aseos nasales. Solución salina, aspirar mocos. Solución salina, aspirar mocos. Y casi les puedo garantizar que en el 90% de las ocasiones ustedes van a curar en casa si la tos. Sí, sí, totalmente. Bueno, dice, ¿qué opina de la aromaterapia? Uy, Pues para nosotros. difícil pregunta porque ya van a empezar a sacar los cuchillos. Ok. Aromaterapia. No es mi área, yo no me dedico a la medicina alternativa. Claro. Yo les puedo explicar fisiológicamente qué es lo que sucede. Componentes aromáticos. Existen varios factores que pueden ocasionar que los bronquios, que son los tubos que llevan aire a los pulmones, se cierren, ¿sale? Es normal que los bronquios estén abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. En el transcurso del día hay momentos en los que mis bronquios están más abiertos, hay momentos en los que están más cerrados de manera normal. Ahora,
¿Qué Claro. pasa con la aromaterapia o con cuáles son los factores? Factores que pueden ocasionar que esos bronquios se cierren, que disminuya la temperatura, ¿sale? Que exposición a algún tipo de inhalante como contaminante, como el humo del cigarro, alguna spray para matar bichos, ¿sale? Cambio no de temperatura, sino de humedad. Si disminuye mucho la humedad en el medio ambiente de manera brusca, puede ocasionarnos eso. Sobre todo se produce más moco. Y aromas muy intensos. Entonces, Exacto. existen ciertos... Hay algunos componentes aromáticos como el alcanfort, como el mentol, que digamos que si yo me pongo una Halls en la boca, que es menta, ¿no? El aroma que se desprende es mentol, voy a sentir como que se me descongestiona la nariz así, ¡ay, súper padre! No hay ningún problema, pues, al final de cuentas sí me ayuda a descongestionar, pero en los bronquios tiene un efecto contrario, ¿sale? A Exacto. diferencia de que en la nariz me la descongestiona, en los bronquios hace que se cierre. Por lo tanto, la aromaterapia depende de la situación que se esté utilizando. Hay algunos difusores que son difusores a base de aceites esenciales. El aceite esencial volatilizado ocasiona problemitas en los pequeños. Sí hace que se inflamen los bronquios. Por lo tanto, yo no recomendaría el uso de ellos en todos los casos. Hay momentos en los que simplemente tienes una gripa, hay momentos en los que simplemente tienes un poquito congestionada la nariz. Tener un momento ese tipo de difusores tal vez no nos pueda hacer, no nos pueda hacer problema. Dentro de otro de los aromas que también es muy frecuente que quiero especificar, Big Vaporub. El Big Vaporub y los niños no son uno mismo, definitivamente. El Big Vaporub así se lo apliquen solamente en el pecho, lo apliquen en zonas, pues las que dicen los comerciales, pues. El aroma tan intenso puede hacer que los bronquios de los pequeños se cierren. Específicamente Sí, eso. sí, sí. Antiguamente se De tenía una hecho, costumbre. Ajá. de hecho, el producto, el Big Vaporru, detrás tiene esas indicaciones, o sea, dice no aplicar en niños, o sea, y hacen todo lo contrario, lo aplican. No. Exactamente. Es lo que sucede, pues. O sea, tenemos que vivir con la realidad. Por eso lo importante es mantenernos informados. Antiguamente se Claro. tenía una tradición o costumbre que echaban el Big Vaporub como en agua y lo ponían a calentar y se les llamaban vaporizaciones con Big Vaporub. El calentar y volatilizar esa grasa hace que esa grasa se meta a los pulmoncitos y ocasiona un tipo de neumonía que es muy, muy difícil de tratar y que generalmente los desenlaces o el pronóstico no es bueno para los pequeños. Entonces, yo no Claro. les recomendaría del todo el Big Vaporub. Bueno, definitivamente no lo recomendaría. Aromaterapia depende de la situación que tenga tu pequeño. Hay algunos tipos de aromaterapia que no te puedo decir que son buenos, pero sí te puedo decir que no hacen daño. Y pues mientras a mis niños no les cause daño, platicamos, lo podemos negociar, pues, porque hay muchas veces que Claro, sí, sí, es parte sí. de la rutina que tenemos. Claro. Doctor, hay una específicamente una pomada de las que preguntaron, creo que es de Ajá, tomillo. Esa tampoco se recomienda, ¿verdad? No sé cómo se aplique, ni mucho menos yo nunca la he comprado ni nada, pero veo que hablan mucho de esa pomada y bueno, he visto mucha publicidad, digamos, sobre esa claro. pomada, entonces, pues no sé, esta sí se recomienda o tampoco. Mira, eh, el tomillo, o más bien, esta pomada de tomillo, lo que teóricamente hace es ayudar a abrir, a descongestionar la nariz principalmente y de manera secundaria te quita los síntomas de la tos. Pero es como retomar lo que estábamos platicando hace ratito. Cuando el problema está en la nariz, cuando yo nada más tengo una gripa, tal vez le ponen esa cosa del tomillo y puede ser que disminuya la tos y que se sienta un poco mejor el pequeño porque nos va a ayudar a descongestionar. Creo que funcionaría mejor los aseos nasales o algunos medicamentos que también usamos para descongestionar. Si tu pequeño tiene una neumonía, tiene asma, tiene alguna enfermedad que ya tiene, digamos que ya pasa de la garganta para abajo, ese tipo de pomadas como la de tomillo, yo no la recomendaría para usarla para disminuir la tos. Y ahora quiero hacer como un comentario súper, tal vez medio lógico. ¿Qué pasa? Si imagínate que tú te vas a la playa y te quemas, te bronceas acá y acabas bien quemadota de la cara. ¿Qué haces? ¿Te tomas una tableta o te pones crema? Me pongo crema, ¿no? Claro, porque la crema entra en contacto directo con la piel. Al entrar en Ujú. contacto directo con la piel, el efecto va a ser directo. La mejor forma de administrar, digo, no siempre,
hay veces que no es necesario, pero una de las formas más mejores, iba a decir, una de las mejores formas de administrar medicamentos hacia los pulmoncitos, sobre todo cuando hay tos, es el uso de inhaladores, medicamentos que yo inhalo, llegan al pulmoncito, no se absorben, no me ocasionan problemas en el resto del organismo y cumplen con su efecto. Entonces, pensemos de esta manera, cremas, pomadas y cosas que sean, que entren, que te apliques, no va a ser lo ideal, más mejor, vas a ver, Daisy. Eh, Claro. el hecho de que tú te apliques una pomada no va a ser el método ideal para meter un medicamento. El método ideal, digo, hay algunos medicamentos que se toman, pero hay medicamentos que se pueden inhalar y son perfectos para los pequeños. Sí, de hecho tiene una función algo así como un placebo, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, que ya les ponen la cremita y las mamás se sienten ya, le va a ayudar mucho, pero en realidad calma la sensación o la emoción que la mamá tiene, ¿no? Pensando que eso pues le va a ayudar, cuando en realidad Sí, pues su efecto casi es nulo, digamos, pudiera para ser, bien. Digo. pudiera ser en la medicina o en el consultorio lo que trabajamos todos los pediatras y todos los que dedicamos a esto de la salud de niños, adultos, es a lo que está en la evidencia médica, pues, o Claro, lo que ya está estudiado. Desafortunadamente, este tipo de cremas, este tipo de remedios que no han sido estudiados, por eso yo no me atrevo a decir no funcionan, porque yo no he encontrado algo que me diga, sabes que esto definitivamente no sirve, pero tampoco existe literatura o existen estudios que avalen el uso de esto para este tipo de claro. situaciones. Entonces, Sí, 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 doctor, gracias. vamos a ver Dice, con más preguntitas. ajá, dice, ¿qué opina de los jarabes naturistas, dulces y paletas de miel? Pues saben rico. Eh, no, mi área no es la medicina naturista, pero algunos medicamentos que se utilizan no son inocuos, no ocasionan problema a los niños. Este, hay que tener cuidado, sobre todo cuando son componentes de herbolaria, componentes que son demasiado naturales que no lleven un control de calidad porque a final de cuentas lo que importa, digamos que del té de, no sé, de naranja, ¿no? De hoja de naranja. Del té de hoja de naranja, lo que el menor de los problemas es la hoja de la naranja, sino que uh, esa hoja, digo, no sé si de la naranja, la hoja de algún té, lo que sucede, el componente activo es una parte bioquímica de esa hoja. Entonces, el hecho de decir, no, pues ponle 2 hojitas, ¿qué tal que una es de este tamaño y otra de esta? ¿Y qué tal que la siguiente ocasión eran 2 chiquitas? Entonces, la dosis no siempre es no puedo yo tener una dosis estimada. Claro. Entonces, mi recomendación respecto a lo naturista sería verificar qué es lo que le estás dando a tu pequeño, que tengan un buen control de calidad y desde mi punto de vista y como un comentario personal, yo no recomiendo este tipo de terapia porque yo no la conozco. Yo no la conozco y si yo no conozco algo, no se lo voy a dar a tu pequeño. Claro, claro, sí, totalmente, doctor. Gracias. Dice, mi hijo tiene flema en los pulmones, ¿qué puedo hacer? Pues, Pues hay que ver la causa. Era lo que platicábamos en un inicio. sí. No es lo mismo tener flema en los pulmones porque tal vez estás inhalando, porque tal vez fumas, no es tal vez tienes flema en los pulmones porque tienes un cuerpo extraño, porque se te metió un pedazo de cacahuate, porque tienes alguna enfermedad que produce mayor flema, porque naciste con uno de tus tubitos totalmente cerrado, porque te falta un pulmón. Hay muchas causas. Entonces, mi recomendación sería, depende de la edad que tenga tu pequeño, primero que nada, verifica que no esté enfermo, que Claro. no esté en este momento con una gripa, algo que me esté ocasionando que el moco de adelante se vaya para atrás y por eso suene como una flema. Y si no es así, sí vale la pena revisar a tu pequeño, sobre todo si llevamos más de 3 semanas con estos síntomas. Claro, muy bien, doctor. Dice, a mi bebé le dio tos a los 2 meses. ¿Qué tan malo es nebulizarlo? Y la pregunta de abajo también de otra mamá dice, ¿cuándo es recomendable nebulizarlos? Miren, la terapia con nebulizaciones es un tema muy Tema. interesante, muy importante. Y
mis puntos que me gustaría tocar en ello. Actualmente ya existen otro tipo de formas de administrar medicamentos que no es nebulizaciones, ¿sale? Que es un aparatito que se llama aerochamber y con inhaladores, ¿ok? Es una mascarita, se pone un inhalador, se da un disparo y el niño respira el medicamento. El nebulizador cumplía con esa función antes de que existieran los inhaladores y los espaciadores. Entonces, hay distintos tipos de nebulizadores, distintas marcas, distintas calidades de nebulizador y el medicamento depende de lo que yo quiera lograr con tu pequeño, es el medicamento que voy a usar y a la dosis que lo voy a utilizar. Generalmente es más bien por concentración, que es no tiene caso como que hablamos con mucho de eso, pero el hecho de estar nebulizando una y otra y otra y otra y otra vez un pequeño, pocas enfermedades, te podría decir 3 nada más, que yo te puedo ubicar perfectamente aquí, requieren nebulizar todo el tiempo a una persona. 3 enfermedades. Y son enfermedades raras. O sea, raras de que, no sé, no es nada frecuente encontrar un paciente con ello. Esas enfermedades específicamente sí requieren tratamiento con nebulizaciones por el tipo de medicamentos. Pero el resto de los niños, el uso de nebulizadores generalmente no lo utilizamos. Incluso muchas veces en el consultorio me toca platicar con papás que me dicen, lo nebulizamos, hacemos... No, tranquilos, o sea, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No lo necesitamos, no le inviertas, no sé, un nebulizador de buena calidad está entre 3,000 a 6,000 pesos más o menos. Entonces ahí van a encontrar nebulizadores de 700 pesos, de 500 pesos, que son directamente proporcionales a la calidad de partícula que generan. Exacto. Entonces, no vale la pena, yo no creo que sea lo ideal invertir en ello, pero si tu médico te indicó eso, nada más verifica cuánto tiempo y que estés utilizando lo que requiere tu pequeño. Ok, muy bien, doctor. Dice, ¿el qué? El Panatos es bueno. La pediatra se lo manda a mis hijos de 6 y 3 años. El Panotos es un medicamento que se llama, bueno, que es un derivado de Herdera Helix, si no me recuerdo, el componente activo. Tiene una evidencia relativa, si hay estudios sobre ese medicamento. Yo no te lo podría recomendar así como que cada que tenga tos tu hijo, dale el Panotos, no. Tiene un cierto efecto de inhibidor de la tos, por así decirlo. Tiene un sabor muy rico, muy agradable, como a té de miel con algo. Tiene un buen sabor. El utilizarlo a cada rato, no es lo ideal. No es lo ideal. De que se puede utilizar en niños, sí se puede utilizar, sobre todo en mayores de 5 años. Mayores de 5 años, sí hay una mejor evidencia con el uso de Herdera Helix, comparado contra placebo, comparado contra medicamentos que o sea, contra cosas que no ocasionan ningún efecto del medicamento, sí tiene un mejor efecto, pero depende de la situación. Es un buen medicamento para no todos. Yo te podría decir, no lo utilizo casi en el consultorio, sí lo he llegado a utilizar en algún caso, pero no es como lo más frecuente. Entonces, muy bien. puede ser. Mira, hay una pregunta de la doctora Daisy. ¿Qué opinas de las vacunas antialérgicas? ¿Las recomiendas? Toma. Saludos a Perú. Qué difícil pregunta. Recomendación, vacunas antialérgicas. Depende de la situación. Así como hay marcas, existen tipos de tratamientos en cuanto al tratamiento de la alergia. La inmunoterapia, que es ya cuando identifico yo un alergeno en específico que me está ocasionando síntomas, pues lo ideal es que adaptar al paciente para que se acostumbre al alergeno que me ocasiona los síntomas y que pues yo me puedo exponer y tengo una vida normal. Las vacunas antialérgicas o la inmunoterapia, las vacunitas que se usan para los niños con alergia, ¿quitan la tos? No. Quitan lo que estimula a que un niño presente tos, mas no significa que como ya le estoy dando las vacunas, se le va a quitar la tos. Son cosas totalmente distintas. Sí, son primas, pero no son amigas, pero no son hermanas, ¿no? Una influye en la otra. La alergia sí puede influir en la tos. Controlar la alergia me puede controlar la tos, pero si yo tengo tos, si yo me estoy defendiendo, lo que tengo que tratar es lo que ya está afectado.
que mis bronquios están claro, inflamados, que yo ya tenga los síntomas. Empiezo a tratar los síntomas y como un tratamiento de ayuda, de apoyo en equipo, por eso siempre alergólogos y neumólogos trabajamos siempre en equipo. claro. Trabajando en equipo, no solamente vamos a quitar los síntomas de una persona que tiene tos persistente, sino también vamos a disminuir cuál es la causa por la cual. Entonces, el hecho de recomendar vacunas antialérgicas depende de la situación. Para todos los niños que tienen tos necesitan vacuna antialérgica, no. Vacuna bacteriana porque con eso se enferman menos, eso no es cierto, eso no tiene nada de evidencia. Vacuna para, ¿qué? Hay otra, factor de transferencia para la tos, no sirve, no hay evidencia para ello. Vacuna, hay otra vacuna, bacteriana, Evans, que lo ponen solito, que la verdad no entiendo bien cómo hay, existe cierta relación, no hay evidencia sobre ello. Vacuna de alergenos específicos para niños que se detectó que tienen alergia específica a algo, me sirve como ayuda, más no es el tratamiento de la tos, es el tratamiento de la Claro. causa que me está dando la tos. Exacto, sí, sí, sí. Muy bien, gracias, doctor. Dice, si mi bebé tiene 4 meses y tiene reflujo y en la noche suele toser y se escucha flema, ¿es normal por el reflujo? No. Para empezar, el reflujo no es normal. Si ya Ujú. tienes diagnóstico, o sea, si ya le hicieron un estudio a tu pequeño de diagnóstico y le hicieron un diagnóstico de enfermedad por reflujo y ya lleva tratamiento, el hecho de que presente tos por las noches, hay veces que les digo a los papás, puede estar chimuelo y tuerto, o sea, puede tener dos cosas. Generalmente, niños que tienen reflujo bastante importante que ocasiona que se les está regresando constantemente el alimento y que les irrita el esófago, sí pueden presentar tos. Pero si nada más específico es durante la noche, hay que buscarle algo más. No solamente puede ser eso. Hay algunas alteraciones anatómicas, nacemos con algunos problemitas anatómicos que pueden ocasionar, y no necesariamente ser reflujo, pero que pueden ocasionar tos y que tal vez van un poquito de la mano con esto. Entonces, no es normal si tu pequeño tiene ya diagnóstico, que eso es muy importante. O sea, lo más importante de la enfermedad por reflujo, desde mi punto de vista, también es un área que no soy experto en ello, pero si tú ya, yo ya sé, o sea, yo puedo detectar un reflujo y se lo derivo a un gastroenterólogo. Si un gastroenterólogo pediatra ya te dijo, ¿sabes qué? Tu hijo tiene diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, te está dejando tratamiento y a pesar de eso está con tos, aguas, porque entonces muy probablemente hay algo más que me está ocasionando la tos y no necesariamente tiene que ser el reflujo. El reflujo. Claro, muy bien, sí, doctor, gracias, dice. Otra mamá dice, ¿el frío enferma a los niños? Muy buena Mm, pregunta. El frío no enferma a los niños, pero el frío sí favorece que un niño se enferme. Suena medio tonto, pero sí es una muy buena pregunta, porque es súper frecuente que dices, ay, es que estaba calientito y todo perfecto. Salimos al parque el día que había frío y ese día fue el día que le agarró el catarrón. ¿Por qué sucede esto? Cuando la temperatura, es muy interesante, perdón, de repente me empiezo a emocionar, si hablo muy sí. rápido, me baja. No, doctora, a nosotros nos ayuda todo lo que usted nos está diciendo. Y es una pregunta tan frecuente y tan Súper común que frecuente. es necesaria responderla. Exacto. Cuando la temperatura baja mucho y cuando la humedad disminuye, los pelitos que les contaba hace rato, que es parte de nuestro mecanismo de defensa, que se están moviendo constantemente, se paralizan. Al paralizarse, yo no pierdo, pero disminuye mi principal barrera de defensa en la vía aérea. Entonces, si Ujú. llega un bicho, le es más fácil colonizar, o sea, le es más fácil ocasionarme la enfermedad. Por eso es que muy frecuentemente vemos que un niño, es que llegó la época de frío, los pelitos empiezan como a poner, y otros mecanismos de defensa, pero quiero hablar así como lo más simple. Ujú. Y estos pelitos como que se atontan un poquitín y entonces llegan los virus respiratorios y colonizan y ocasionan los síntomas. Entonces, el frío no ocasiona la enfermedad, pero sí hay más posibilidades de que si tú tienes un cambio de temperatura muy brusco y alguien estornudó a, no sé, 50, nada, 10 metros de donde estás, Ujú. al tú inhalar el virus, presentes los síntomas o presentes la enfermedad. Claro, sí, 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 totalmente. Eso es lo que siempre hay duda, porque en sí el frío directamente no te enferma, pero sí, como usted dice, favorece esto, ¿no? También otra pregunta que agrego acá, que siempre hacen, es los niños que caminan descalzos en un piso, pues frío, ¿por Ajá. qué tosen?
Bueno, yo me voy a atrever a decirle, hace un tiempo tuve Ah, un live con un neumólogo, un doctor pediatra neumólogo, que de hecho me pidió de favor desde que lo Puebla. saludara de su parte, Sí, sí, saludos, es mi amigo. que es su amigo, me dijo, él nos mencionaba que hay receptores de la tos en las plantas de los pies. Entonces, por eso se produce la tos. Más no significa que ya el niño se enfermó de gripe, pero sí, digamos, estimula, pues, este efecto, ¿no? Que sería la tos. Entonces, por eso siempre preguntan, es que mi hijo caminó descalzo y tose, ¿está enfermo ya? Y pues, Exactamente. No necesariamente, simplemente es parte de ujú, nuestros mecanismos. Es defensa, pues. Siempre pensemos, todos defensa, todos defensa. ¿De qué se está ujú, defendiendo? Hay veces que antes de que yo tenga una enfermedad empiezo a toser. O sea, por ejemplo, ¿por qué tose mi pulmón? ¿Por qué se defiende de mi pulmón si tengo una gripa? Dices, pues, o sea, y siempre les comento a los papás, imagínate que vivimos todos en un fraccionamiento, ¿sale? Y en ese fraccionamiento todos vivimos con las puertas abiertas. Pero yo me entero que se van a tu casa y se meten a robar. Yo quería con la mía, cierro la puerta. Dices, pero ¿por qué lo estás defendiendo si ni siquiera se metieron a robar a tu casa? Por ujú, precaución. Entonces el ujú, pulmón, con algunas otras enfermedades alrededor o con algunos otros estímulos externos ujú, que no tienen que ver con eso, dice, a mí, yo no sé, yo tengo una sola función y si dejo de ujú. funcionar en eso, me muero. Entonces, si se acaba el equipo porque yo no trabajé bien, pues a mí no me importa, yo empiezo a toser y a mí yo me voy a proteger porque sé que el vecino por ahí arriba está teniendo problemas, entonces yo me voy a encargar de protegerme. Claro, sí, sí, sí. Qué buen ejemplo, qué buenos ejemplos nos da. Muchas gracias. Dice, por ejemplo, ¿la solución salina se puede utilizar? ¿O qué ejemplo de solución salina? Yo creo que para hacer los lavados nasales. Ah, muy buena pregunta. Solución, miren, aseos nasales, piensen en lavarse las manos o lavarse los dientes. ¿Cuál es la mejor Ujú. marca de pasta de dientes para lavarte los dientes? Pues podrías lavártelos con jabón. O sea, sí hay recomendaciones en cuanto a la pasta, pero no pasa nada, es un aseo. ¿Qué es mejor? ¿Lavarse las manos con jabón en barra, con jabón en espuma o jabón líquido? No hay una diferencia, es dependiendo de lo que a ti te acomode. Entonces, en cuanto a los aseos nasales, hay muchas formas de hacerlo. Ya existen actualmente distintas marcas de componentes presurizados que dicen solución de agua de mar. O sea, tampoco crean que se van al mar y te lo meten en una lata. O sea, no. Es solución fisiológica o solución que tal vez lo toman del mar, lo naturalizan y termina como una Ujú. solución normal, como una solución fisiológica. Y con eso simplemente lo que haces es echar agüita, sacar los mocos, echar agüita, sacar los mocos, porque lo que quiero es que se despegue el moco. Piensen como la nariz como una pared. Si yo quiero Ujú. pintar una pared y está llena de tierra, pues le echo agua y le tallo y hasta que quede bien limpia, ¿no? O si me pegaron los rayones, los enanos en la pared, pues ahí me tienes tallándole. Eso es lo que yo quiero hacer con la nariz cuando tengo mucho moco. Claro. Si está cochina, pues le echo agua, soplo o aspiro, saco el moquito. Entonces, existen muchas marcas de estas soluciones que ya vienen presurizadas. ¿Son buenas? Sí, funcionan, las pueden utilizar. Otra, venden los litros de solución salina, de solución fisiológica, que puedes agarrar una jeringa de 5 o 10 mililitros, la que tú quieras, la verdad no pasa absolutamente nada. O sea, Ujú. para niños pequeños una de 3, para niños más grandecitos puede ser de 5 mililitros. Con la jeringa, con la aguja aspiras, le quitas la aguja, le pones digamos que inclinando un poquito hacia adelante el pequeño, le pones la jeringa en la nariz y le echas, y hay veces que simplemente se mete ahí la solución y la aspiras, o puede salir, el chorro puede salir del otro lado. Funcionan exactamente igual. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es mejor uno u otro? El que tú, mami, con el que te sientas más cómodo. Yo he tratado de hacer esas y se siente un poquito no tan padre. Para mí gusto, yo no lo utilizaría. Yo prefiero utilizar sprays para la nariz. Pero es como mi preferencia porque a mí me gusta el jabón en espuma. A mí no me gusta el de barra. Ujú. Sí, claro. Doctor, y para Entonces, los ajá. aseos nasales, una pregunta en específico. Cuando se dirige la jeringa a la narina, bueno, la nariz, ¿se da una angulación hacia la pared o se hace de manera recta? O sea, Esa es una porque muy esa es buena una pregunta pregunta. que siempre hacen, o sí me la han hecho, que me dicen, es que no Ujú. sé si dirigir la jeringa recta, pero yo creo que se imaginan que le pegan, no sé, a algo atrás y que los Ujú. lastiman.
o hacia la pared, pero también se imaginan que pega en la pared y resbala el agua y que no sirve. Entonces, ¿nos pudiera usted apoyar en eso, por favor? Idealmente tenemos, digamos que cuando tú vas a hacer una zona de sal, es dirigirlo de aquí un poquito hacia la parte de afuerita. Porque Ujú, de todos modos nosotros tenemos unos topes en la nariz. O sea, ujú, la nariz no es un hoyo que pasa directo, no, tiene unos topes que se llaman ujú. cornetes. Entonces esos Exacto. cornetes te van a bloquear un poquito el paso de agua. Si tú Ujú, echas la solución un poquito más hacia afuera, favoreces a que ese movimiento turbulento que va a ser el agua pase hasta lo más arriba que se pueda. Hay, te digo, hay ocasiones que le puedes poner y le echas de un lado y te sale del otro. Funciona. O sea, no hay ujú, ningún problema. Cuando estás aplicando medicamentos, ahí sí hay que tener cuidado, sobre todo como por el Rinelón, el Avamys, ahorita que me acuerdo de otro, bueno, ujú, mometasona, fluticasona, medicamentos para la nariz, sí se recomienda que la angulación sea hacia afuera. ¿Por qué? ujú. Porque eso sí pueden ocasionar algunos detalles en el tabique nasal, nada de que Ujú. estresarse, pero idealmente es que se vayan hacia afuera. Porque a final de cuentas, recuerdan que yo les contaba que tenemos unos pelitos, esos pelitos van a echar el medicamento para atrás. Entonces, el Ujú. chiste es que se quede el medicamento en la nariz y ya el resto de los pelitos se van a encargar del resto del tratamiento. Pero en cuanto a los aseos nasales, diríjanlo un poquito hacia afuera para que tengas una mejor turbulencia y también se siente un poquito menos feo. Claro, sí, doctor. Muy bien, gracias. Estoy viendo otras preguntas, son varias. No sé si nos vaya a dar tiempo, doctor, Mira, porque ya faltan 10 minutos. Dice, agarramos lo más que se pueda. sí, a ver, déjeme ver. Dice, ¿es cierto que la cebolla partida a la mitad actúa como un antihistamínico? Y ya vi dos preguntas, de hecho, de la cebolla. Ok, Dice aquí, que si la cebolla partida a la mitad al lado de la cama funciona. pues no. O sea, Pero es la primera vez que yo, perdón, escucho algo así de la cebolla. yo sí ya había escuchado alguna vez sobre la cebolla. Eh, hay incluso un jarabe de cebolla que me explicó una mamá, o un té de cebolla, no, no era jarabe, era un té de cebolla que me explicó una mamá cómo funciona, o sea, cómo se prepara. Eh, el componente aromático de la cebolla tiene una forma parecida a lo que sería una aromaterapia, porque es un aroma intenso. Entonces, en la nariz puede hacer que se descongestione un poco. De eso a que tener a la cebolla al lado te quite la tos, para nada. O de eso a que la cebolla al lado te quite los síntomas como el escurrimiento nasal, la congestión, no. Eh, no hay evidencia que en la literatura que te diga que no funciona para nada, pero tampoco te dice que sí. Entonces yo les recomendaría más en cuanto a medidas generales, sobre todo la que va a ser más eficiente, va a ser mantener la nariz limpia o sea, sin mocos y descongestionada. Por ahí leí algo, estaba leyendo en lo que platicábamos, de la diferencia, bueno, entre si usar el Nasalub y si el Esterimar reseca la nariz. Buena pregunta. En algunos niños, el componente de la solución salina del sodio isotónico, bueno, o esta solución con un poquito de sal, sí puede llegar a irritar la naricita. En algunos niños, no en todos, ¿sale? Para eso existen medicamentos que vienen complementados con glicerina o con glicerol, con un Ujú. componente de la glicerina. Entonces, el Nasalub, si es el Nasalub, no estoy seguro si es no, el Iliadin Aqua y el Nasalub, creo que esos dos son los que vienen con glicerina y el Sterimar Ujú. viene la pura solución salina. Ujú. Entonces, si Sabina. tú notas que tu pequeño se le resecan demasiado la nariz o que se obstruye más después de que le lavas la nariz, cambia de medicamento, o sea, cambia de una marca a otra y te puede beneficiar. Pero, repito, es como lavarse las manos. Si yo me lavo las manos con jabón sote, tal vez no me reseca las manos y mejor uso el jabón Dove que tiene cremita y ya con eso no me reseco. Depende de cada Ok. quien. Muy bien, doctor. Doctor, bueno, yo creo que vamos a dejar tantito las preguntas Claro que y sí. nada más de manera, yo creo que como de resumen, nos podría mencionar en qué momento sí está indicado, bueno, esto es obvio que la mamá debe llevar a su niño con el doctor, pero a grosso modo, ¿en qué momento estaría indicado sí el uso de jarabes para la tos? De hecho, no sé, yo creo que va ligado algo así con la pregunta que dice aquí una mamá, dice, ¿cómo identificar una tos de urgencia?
¿Qué tipo Ujú. de tos es una urgencia? O sea, ¿en qué momento decimos, bueno, lo dejamos pasar, por Ujú. favor? Muy buenas preguntas y creo que es una perfecta forma de concluir este tema que es tan interesante. Procuraré buscar las preguntas. Te agradecería mucho si te llegan mamis, papis, si le quieren mandar preguntas por inbox o me las quieren mandar a mí, Ujú. mándenmelas y en mis historias generalmente voy contestando así preguntas que llaman la Sí, atención. sí, sí. Si Métanlas quiere, yo y, también se las mando. Ujú. vale, y vamos Sí. platicando acerca de ello porque esto es muy interesante. Ahora, Ujú. eh, uso de jarabes. Ningún jarabe está recomendado para menores de 5 años. Y con eso se acaba el tema, no, no es cierto. Ningún jarabe para la tos está recomendado en menores de 5 años, por lo que les comentaba de que la tos no es efectiva y es un mecanismo de defensa. Existen Claro. algunos que bueno, que inhiben el estímulo de la tos desde el cerebrito. Digamos que la tos nace del pulmón, se va al cerebro y regresa a la orden, ¿no? Algo así. Hay algunos Ujú. medicamentos que no inhiben, sino disminuyen ese estímulo del cerebro hacia el pulmón para toser. ¿Cuándo están indicados esos? En casos, en enfermedades muy específicas como el síndrome coqueluchoide, como la tosferina, ¿sale? En donde Exacto. los niños, de que tanto tosen, se empiezan a poner morados, ¿sale? Se empiezan a poner morados, algunos se desmayan y en algunos niños les puede llegar a sangrar la cabecita cuando son muy pequeños. Entonces, en esos casos sí está indicado, incluso a veces ni siquiera es por jarabe, generalmente se pone por supositorio, porque el hecho de tomar el medicamento también puede, y estar tosiendo, favorece a que los niños vomiten o que se Vomiten. regrese la camisa y pues, digo, que se regrese la comida y va para adentro los pulmones y salió más caro el cardo que los frijoles. Sí, claro. Entonces, sí, medicamentos para la tos sí hay indicaciones para ello, pero para enfermedades muy específicas refiriéndome a condiciones que ocasionan que los niños tengan demasiada tos. Los jarabes para la tos se dividen de manera principal en jarabes que evitan o que disminuyen el estímulo del cerebro hacia el pulmón para toser y jarabes que se encargan de destruir el moco para que sea más fácil sacarlo. La mayor parte de los jarabes que hacen o sea, los jarabes comerciales como el Ambroxol, dextrometorfano, carbocisteína, todos estos medicamentos lo que hacen es hacer más aguado el moco. Niños menores de Ujú. 5 años no necesitan un moco aguado. ¿Por qué? Porque regresando, la tos no es tan efectiva. En niños mayores de 5 años se puede utilizar en casos muy específicos. En adultos cambia totalmente el contexto porque son situaciones diferentes. Pero, perdón, en niños prácticamente no utilizamos nunca jarabes que destruyan el moco como el Ambroxol, dextrometorfano, carbocisteína, a menos que tengan enfermedades muy específicas. Entonces, si tú, no sé, mami, papi, ves que tu pequeño tiene tos y te dicen, oye, ¿sabes qué? Dale el Ambroxol, no es una buena idea. Tu niño va a toser más, y más si tiene menos de 3. O sea, de 5 años para abajo, específicamente menos de 3, te garantizo que va a toser más. Entonces hay que buscar cuál es mejor la causa. Otro tipo de Ok, sí. medicamentos que disminuyen la tos son aquellos que abren los bronquios. Cuando los bronquios están cerraditos, el pulmoncito constantemente tose porque lo quiere abrir y quiere sacar esa secreción que está como estancada. Esos medicamentos, hay algunos que se toman en jarabe, no es lo ideal porque era lo que comentábamos de la crema. La mejor forma de meter medicamentos hacia a los pulmoncitos es Inhalamos. a través de inhaladores. Ujú. Entonces, los medicamentos que nos abren los bronquios te van a funcionar muchísimo mejor si son inhalados y vas a necesitar dosis más bajas con menos efectos colaterales. Ahora, Claro. ¿cuándo es una urgencia la tos? Muy buena pregunta. Cuando tú notes siempre les digo a todos los papás y soy súper, ¿cómo se llama? Repetitivo con esto. Todos los niños tienen 5 responsabilidades en la vida: comer, dormir, hacer pipí, hacer popó y jugar. Si un niño no come, malo. Si un niño no duerme, malo. Sí. Si un niño no hace pipí, malo. Si un niño no hace popó, malo. Y si un niño no juega, malo. Si tu pequeño lleva con tos varios días y notas que alguna de estas 5 está afectada, momento para llevarlo con el doctor. ¿Cuándo es una urgencia? Cuando esa tos ocasiona que tu pequeño le cueste trabajo respirar, se empieza a poner moderadito mientras está tosiendo, o tú escuches sonidos raros en el pecho. Si tú escuchas un sonido como si trajera un gatito encerrado, hace o como un crujido, o en algunas ocasiones ya tos un poco más grave, que se oye como, le dicen tos de perro,
una tos muy intensa, o que se escucha al momento de respirar como... Esa es Ujú. una urgencia. Entonces, Exacto. sí les recomiendo, papis, identifiquen esos sonidos. Lo que suena, el pecho no debe de sonar. Esta parte de aquí no debe de sonar. Si se escucha mientras yo, mi respiración no debe de sonar. Si yo tengo mucha tos, el niño se ve mal y la respiración tiene un sonido extraño, olvídense de cuál, extraño, llévenlo a urgencias y créanme que se van a llegar en un muy buen momento. Claro, sí, 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 doctor. Tan importante esto que nos dice, porque la verdad es que sí hemos visto niños que llegan así ya muy mal. Es tan Claro. importante saber que cuáles son las situaciones, los momentos, los signos, síntomas que nos ponen en alarma. Doctor, ya son las 10, sí, las 10 en Sí, punto, y yo creo que Instagram nos va a sacar porque solamente nos da una hora. exacto. Entonces, rápidamente nos podría decir dónde consulta usted, dónde lo podemos encontrar para agendar una cita. Y bueno, antes de todo, lo quiero comprometer otra vez El día que para en tú algún quieras. futuro volver a hacer algún otro live. No sé, fueron muchas preguntas, vi ahorita que siguieron mandando y tengo bastantes acá. No sé si usted quiera, pues se las mando o podemos hacer en algún momento de la semana, otro día, un live solamente respondiendo las preguntas que faltaron, como usted me diga. ¿Vale? Hay que Me pensarlo y usted encanta. me dice. Por mí, ¿Sí? excelente lo de live porque es como que más Sí, dinámico. Por mí, genial lo de claro. live, ¿eh? Pues Si entonces quieres, lo me repetimos en la parece que semana así lo para puras dejemos. preguntas. ¿Sí? Ajá, entonces nos ponemos de acuerdo usted y yo para responder Claro. nada más las preguntas, pero sí díganos dónde consulta para que pues estemos enterados. Sí, sí, pues miren, para mí va a ser un gusto recibirlos. Yo me encuentro en la Ciudad de México actualmente, me encuentro en el Hospital Infantil Privado, en el consultorio 101, me encuentro en el hospital, bueno, ahí estoy lunes, miércoles, viernes y sábado, en el Hospital Español, que está en Polanco, ahí me encuentro los martes y jueves, en el consultorio 303, dentro del grupo de unidad de pediatría, y pueden seguirme en redes sociales. Me pueden seguir en drcarlos.neumoped aquí en Instagram, estoy en Twitter como carlos.neumoped. Tenemos un canal de YouTube, no solamente es mío, sino con otros colegas, en donde constantemente subimos información para papás. Métanse Perfecto. youtube.com, diagonal C, diagonal pedia, como de pediatra, hero, como de héroe. Entonces, ahí hay videos muy buenos, hay un video específicamente de la tos que les puede ayudar mucho. Y Perfecto. mayor información pueden meterse a mi perfil aquí de Instagram y cualquier cosa, preguntas, lo que necesiten, ahí estoy a sus órdenes. Ok, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, de verdad, de corazón, Muchas muchas gracias a gracias. ti. Y no es un adiós, sino un hasta luego. Me voy a poner de acuerdo con usted para ver qué día de la semana pues podemos seguir con el tema, por favor, doctor. Claro que sí, Sobre sin todo ahorita que problemas. estamos en temporadas, Exacto, creo que ¿no? fue un momento perfecto para hablar de esto. El día que tú Sí, mi quieras, la hora que tú doctor. quieras, yo puesto. Ok, mi doctor. Pues muchísimas gracias, doc. Que tengan una Nos excelente vemos. noche, muchas gracias a ti y pues nos vemos en estos días, ¿vale? Claro, mi doctor. Hasta luego. Hasta luego y feliz inicio de año. Bye bye. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego, chicas. Ya voy a cortar.